En Diálogos en Confianza, tenemos la firme convicción de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información científica y libre de prejuicios que les permita orientar su vida y tomar decisiones de acuerdo con su edad y madurez. Y eso incluye temas de sexualidad. Por ello te proponemos lo siguiente. Acompáñanos en este recorrido por los ciclos de desarrollo sexual infantil. Relájate, escucha y mándanos tus preguntas. Y otra cosa más. Antes de iniciar, te daremos 2 conceptos básicos que te ayudarán a entender la sexualidad infantil. Sexo. Cuando hablamos de sexo, nos referimos exclusivamente al cuerpo de las personas. Esto es, a las características biológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres respectivamente. Sexualidad. La sexualidad, por otro lado, es un concepto mucho más completo y complejo e incluyente, porque comprende el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a platicar de este tema tan importante que es la sexualidad infantil, sobre todo para que nosotros como padres de familia nos informemos y a la vez podamos informar a nuestros hijos de una manera veraz, libre, certera y que no andemos pues con miedos y diciendo cosas a medias tintas o que no les hablemos con claridad sobre la sexualidad, un tema que es importantísimo tocar con ellos. Ya nos dirán nuestros invitados del día de hoy a partir de qué edad, porque esa es una de las dudas que siempre ustedes nos preguntan, entre muchas otras. Así es que, bueno, pues recuerda que nuestras redes ya están abiertas, ya estamos aquí en vivo, en Diálogos en Confianza, para hablar contigo. Y, bueno, le quiero dar los buenos días, por supuesto, a Istiel Caneda y Fabiola Ruiz, que son las intérpretes de lengua de señas mexicana que estarán acompañándonos a lo largo de todo el programa. Y también están con nosotros Vicenta Hernández Haddad, ella es psicóloga especialista en educación sexual. Vicenta, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida, gracias. Bienvenida. Cristian. Gracias. Para hablar de este tema que te apasiona. Sí, tu mero mole. Y bueno, también está con nosotros Misael Rojas, él es psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de terapia, cultura y salud sexual. Misael, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bienvenido, Gracias. Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Gracias. También está con nosotros Gabriela González Hernández, ella es psicóloga clínica y terapeuta sexual, es terapeuta en constelaciones familiares. Gaby, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León, él es maestro en psicoterapia de niños, niñas y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti SC. Queridísimo Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenido. Con un tema clásico, pero muy vigente todavía, ¿no? Sí. Clásico que ha ido un poco como evolucionando, Sí, ¿no? Gracias a, pues bueno, los avances, la comunicación. Un poco también somos responsables de haber puesto el tema sobre la Sí. mesa y poder romper un poco el tabú, caray, de hablar de la sexualidad, sobre todo la sexualidad infantil, ¿no? Es un tema que es difícil que los papás de repente lo enfrenten. Así es que bienvenidos a los 4, me da mucho gusto Muchas tenerlos por aquí. Gracias. Y también le doy los buenos días al público. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos. De veras que muchas gracias por haberse tomado el espacio para venir a acompañarnos. Y un poquito más adelante estaré con ustedes para entrevistarlos. ¿Ok? Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Consideras que es un peligro hablar a los niños de sexualidad? Vamos a ver qué nos dijeron.
No, al contrario, es muy importante tener comunicación con ellos de ese tema. Porque si no lo hacen, pues desde allí empieza el problema. No, al contrario, es bastante importante para darles una educación y que no se cometan tantos errores como hasta la fecha. Primero, para darles la información correcta y oportuna, y obviamente para que ellos puedan estar en condiciones de tomar sus decisiones personales. Porque deben de estar enterados de todas las cosas buenas que es una sexualidad, pero también los riesgos que tienen. En esta época en la que estamos ya viviendo, pues hay muchísimas cosas que corren mucho riesgo para nuestros hijos. Buenas porque procreamos hijos con amor, y malas porque hay infecciones si no se cuidan, y otro tipo de riesgos también. Tienen que saber de todo, y sobre todo si no se les habla de eso, antes era un mito, ahora no, ahora es una realidad que todos debemos aprender. En estos días es una forma también de hacerlos conscientes y de defenderlos en una sociedad que se ha deteriorado en un ámbito, vaya, hasta religioso, musical, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que los niños pueden ser transgredidos. Pues bueno, es muy interesante escuchar los diferentes puntos de vista de las personas que entrevistamos, y a mí me gustaría empezar con el tema del miedo a hablar sobre la sexualidad que de repente los padres de familia tienen, porque la verdad es que son muchos y son variados. Entonces a mí me gustaría que les aclaráramos un poquito, Vicenta, si quieres empezar tú, por favor, ¿qué es la sexualidad y qué cosas la componen? Bueno, la sexualidad es un concepto muy amplio porque, como decían hace un momento en lo que nos presentaron, abarca desde lo que son las identidades, desde lo que es el cuerpo, cómo estamos formados. En este concepto pues entraría que hay hasta un libro que habla de hay mujeres con pene, hay hombres con vulva, entonces esto está hablando e incluyendo a toda esa gran diversidad que antes no se consideraba. Entonces es identidades, cómo está formado nuestro cuerpo desde la parte biológica, qué comportamientos tenemos, cuál es el erotismo, cómo lo vivimos, y la parte que se llama, según Eusebio Rubio, reproductividad, y que la doctora Silvia Cobian muy acertadamente hace más de 20 años dijo que era más asertivo decir que es parentalidad, lo cual involucra a las parejas del mismo sexo, ¿sí? Y las personas que adoptan hijos que biológicamente no son de ellos. Entonces es un concepto muy amplio, y a veces tenemos el miedo de hablar de sexualidad a los niños y niñas y adolescentes porque creemos que les vamos a abrir los ojos, y yo les digo sí, se los vamos a abrir precisamente para que tengan un buen autoconocimiento y sepan prevenir una gran cantidad de riesgos. Claro. Miguel Ángel, justo hablando de estos miedos, el miedo que más hemos escuchado a través de los años aquí en Diálogos es esto de despertar el gusto por la sexualidad, el placer sexual, el deseo en los niños. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué nos da miedo eso? Pues mira, yo creo que tiene que ver con prejuicios, ¿no? Con toda una historia en donde se creyó que el gozar o el disfrutar de tu esencia, de ti, de descubrir de cuáles son tus capacidades de disfrute, de gozo, relacionado con la parte sexual, ¿no? Que fue una forma de control, de manipulación, de manejar la culpa para a través de ella poder controlar a las masas. Afortunadamente, digo, ahorita que escuchábamos a las personas, señora Canosa, ¿no? Que no hay que hablar, al contrario, me parece maravilloso, porque de verdad creo que mucha gente ha vivido, ha sufrido su sexualidad, ¿no? Hoy mismo, digo, tengo casos de chicos que se han decidido abrir a su sexualidad, ya sea jóvenes, ¿no? Y me refiero a jóvenes, gente que decide practicar su sexualidad, y desde una visión tradicional eso es pecado y cómo puedes hacerlo fuera del matrimonio y todo esto, que bueno, es una opción, es una forma de verlo, a jóvenes de una orientación diferente, o a personas, yo hace años trabajé en la Fundación Ser Humano, pacientes que vivían con el virus del SIDA. Era yo muy joven y para mí fue un impacto descubrir que había hombres que se sentían mujeres, pero que les gustaba ser hombres, ¿no? Y entonces era como muy complejo, y poco a poco he ido integrando yo mismo este tipo de conceptos y esta forma diferente y diversa de ver la vida. Y creo que en la medida que uno lo acepta, hasta uno también se vuelve gozoso de la vida misma, ¿no? Cuando haces prejuicios, empiezas a ponerte limitaciones en tu cabeza,
y a ser crítico, y hasta te incomoda que el otro sea capaz de gozar y de disfrutar. Y eso me parece como terrible, ¿no? Claro. Oye, Gaby, bueno, pero ¿es verdad que los niños no sienten placer? No, no es verdad. No es verdad. Y me parece que ese es justamente uno de los miedos que causan miedo mayor. Porque pareciera que cuando hacemos este tipo de intervenciones, de programas, estamos invitando con anterioridad a que todos le entren a un asunto que no es suyo. En realidad la sexualidad existe desde el momento en que nacemos y va siendo nuestra a lo largo de la vida. Los niños, evidentemente, esa naturaleza tienen inquietudes que van a ir expresando a lo largo de su desarrollo. Nadie se adelanta, ¿no? Como dicen que nadie, no sé qué, en la víspera, algo así. No puede ser que un niño pregunte de algo que no está interesado o que no le está inquietando, ¿no? Que esa es la parte más interesante. Ellos tienen sus propios sensores y nos guían a ese proceso de educación en el que nosotros tendríamos que participar precisamente porque sienten. Precisamente porque tienen inquietudes, precisamente porque van uniendo el pensamiento con el sentimiento y sobre todo con el sentimiento del placer, como es tocarse, conocerse, ¿no? Autoconocerse. ¿Por qué tenemos tanto miedo al placer? Bueno, porque es algo que no conocemos, es un tabú, es algo que nos han dicho que si ustedes checan de la gran mayoría de las religiones que tienen la base judeocristiana, ese pensamiento, la gran mayoría de los pecados tienen que ver con cosas placenteras. Entonces, vamos creándonos la idea de que... nos pusiste a pensar. A ver, ponnos unos ejemplos. Lujuria, por ejemplo. Claro. Gula, ¿no? El placer por ejemplo, de comer. Claro, ¿sale? Claro. Entonces, la pereza, que es pues, el placer de disfrutar, descansar. no hacer nada, ¿no? Entonces, vamos creándonos la idea de que efectivamente algo malo nos va a pasar en un futuro que todavía no tenemos certeza de que exista. Respeto todos los pensamientos, pero aún no tenemos certeza de eso. No ha regresado nadie a decirnos, pues no. Sí existe tal. Pues no, ¿sale? Y entonces lo que hacemos es crearnos ese miedo y otra cosa, que el pensamiento judeocristiano lo que enaltece es el sufrimiento. ¿no? Mi abuela decía, cada que te vaya mal, cada que sufras es un escaloncito más al cielo que estás forjando, ¿no? Y entonces, pues eso es terrible, porque entre más peor nos vaya, quiere decir que vamos a irnos al cielo con todos zapatos, pero no es así, o no sabemos, pues, ¿no? La verdad. Entonces, esperamos que no sea así. Esperamos, ¿no? Y otra cosa, ¿por qué les da miedo a la gente hablar de sexualidad infantil? Porque tienen un concepto muy, muy corto de lo que es sexualidad. Casi siempre cuando vemos en las revistas o en programas de revista, en la tele y eso, que vamos a hablar de sexualidad o vamos a hablar de sexo, ¿sale? De lo que menos hablan es de sexualidad y de sexo. Casi siempre hablan de relaciones sexuales. Y más corto todavía, cuando pensamos sexualidad o sexo, el pensamiento más cortito es relaciones coitales. O sea, cuando hay penetración. Entonces, si papá y mamá piensan, tienen este concepto y les dicen en la escuela o en un programa, vamos a hablar de sexualidad infantil, a mí me han dicho, ¿y qué les van a enseñar a los niños? ¿Posiciones? Wow. Así me han dicho, ¿sale? Entonces, tenemos ese concepto tan pequeñito, tan cerrado de que la sexualidad es relaciones sexuales, entonces, por supuesto, hasta a mí me daría miedo que a mis hijos les enseñaran ese tipo de cosas porque nada tiene que ver con la sexualidad infantil. Y es que fíjate, perdón, nada tiene que ver con la sexualidad en general tampoco, ¿no? Porque de repente no solo la infantil, tampoco la sexualidad adulta es solo el coito, ¿no? Claro. Es que es muy curioso, pero la sexualidad está inmersa y, por ejemplo, los jóvenes hoy, cuando hablas de reggaetón, pues es la sexualidad abierta y expresa ahí, ¿no? Nada más que desde una visión y de una forma que para algunas personas es como muy escandalosa. Creo que es verdad que de pronto tenemos que aprender a poner algunos límites y conocer las diferentes etapas del desarrollo y qué es lo apropiado para el buen desarrollo de las personas. Pero en realidad estamos todo el tiempo tocando el tema de la sexualidad. Claro. Digo, yo no quisiera que mi hijo fuera educado desde Maluma o Daddy Yankee, solamente del tema de la sexualidad. Maluma, no te metas con Maluma. Pero me encanta que la música, ¿no?
Sin embargo, este desconocimiento de pronto nos expone a recibir lo que tenemos cerca. Claro. Y es una responsabilidad. Y es que aparte, sabes que ahorita escuchándolos a ustedes, yo creo que muchas veces no sabemos cómo actuar. Así es. O sea, la verdad es que las emociones, el placer es contagioso, ¿no? Y si nos asusta ver a alguien llorar, porque lo que hace es contagiarnos las ganas de llorar, Claro. y entonces lo primero que hago es decirle, no llores, no llores, no llores. Cálmate. ¿No? Cálmate, cálmate, pero me estoy diciendo a mí misma, entonces, ¿cómo reacciono frente a mi hijo masturbándose, por ejemplo? Sí, ¿Cómo desafortunadamente. reacciono frente a mi hijo dándose placer a sí mismo o mi hija? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es lo adecuado de acuerdo a su desarrollo? ¿O cuál es lo adecuado de acuerdo a lo que yo voy a estar sintiendo cuando yo vea una situación como esa? Que son las cosas de las que no se hablan, la verdad, ¿no? Yo o sea, creo que- el miedo que tengo a enfrentar lo que estoy viendo enfrente, ¿no? Ni siquiera pienso que habría que llegar al momento de la masturbación, que es muy asustante, ¿no? Sí, El solo hecho de hablar de la sexualidad con toda amplitud asusta en la medida que no tenemos educación ni nosotros, cincuentones, ni los ochentones, ni los... Entonces es una cuestión de mala formación sexual. Ahorita que escuchaba la introducción que hicieron, el 99% de la gente dijo que bien, ay sí, que los eduquen. Pero yo quisiera ver si eso va más allá del discurso. No sé, me daba la impresión como que es algo que sabemos por toda esta cuestión de los medios de comunicación masiva que se están interesando en este tema, que debiera haber sido desde siempre. No sé si sea nada más algo que se ha internalizado sin la reflexión Claro. real de y cómo se hace eso. Y que aparte yo también creo, igual que lo comentaste tú, que se reduce solamente al coito, ¿no? Así es. Le van a hablar de educación sexual, les van a enseñar a ponerse el condón, les van a hablar de pastillas anticonceptivas, les van a decir cómo no embarazarse y no tener enfermedades venéreas, entonces sí, pero el placer no. Del disfrute, no, el cómo me siento yo como hombre, como mujer, etcétera, no, ¿no? Es solamente reducido una vez más a todo esto que tiene que ver con el coito, ¿no? Y que los niños y las niñas todo el tiempo están hablando de sexualidad, ¿sí? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos de Confianza. A veces pensamos que las niñas y los niños son seres asexuados, es decir, creemos que desde su nacimiento hasta el inicio de la pubertad, las niñas y los niños no sienten ni piensan en temas relacionados con su sexualidad, y menos con el placer. Sin embargo, esto no es así. De hecho, una de las aportaciones de Sigmund Freud al entendimiento de la psique humana fue que logró explicar cómo los seres humanos atravesamos por ciclos de desarrollo madurativo donde hay una estrecha relación entre el desarrollo de la personalidad, el cuerpo, la cognición y la obtención del placer. Aunque estos ciclos han sido modificados por otras corrientes sexológicas, las mencionamos por considerarlas importantes. Fase oral. Es la primera fase de la evolución de la libido que va de los 0 a los 2 años de edad. Fase anal. Es la segunda fase de la evolución de la libido y puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. Una vez atravesadas las primeras dos fases, viene la tercera de ellas, llamada genital. En esta fase aparece el llamado complejo de Edipo, que para el psicoanálisis es de los periodos más importantes para el desarrollo de la persona, ya que de él depende que un individuo sea capaz de desprenderse de sus padres para explorar el mundo. En Diálogos en Confianza, consideramos que la comprensión de estos ciclos es importante, pues te permitirán ver a tus hijos desde una mirada menos prejuiciosa y más comprometida con su desarrollo psicosexual. ¿Qué opinas? Misa, ¿qué opinas? Pues bueno, que está bien que Sigmund Freud ya haya sido uno de los que en la época casi victoriana haya hablado de estos temas, pero como en muchas otras cosas también sabemos que se equivocó
¿no? Y que es bueno, pues creo que el que haya puesto el tema sobre la mesa es lo importante, de ahí se derivaron muchas otras situaciones, pero tampoco hay que casarnos con esta teoría, que finalmente es una teoría que Sigmund Freud se creó a partir de observar a muy pocas personas, ¿no? La verdad es que su estudio no fue tan amplio, fue algo que él creó y esa es la importancia de esto. No hay que casarnos, en algunas cosas tuvo razón, en otras no, pero bueno, creo que hay que ampliar un poquito el panorama de cómo estudiar la sexología infantil. Ok, ahorita con los nuevos estudios más amplios, todo lo que estás diciendo, ¿qué le agregarías tú a este comentario que acabamos de escuchar? ¿Qué le agregaría? Bueno, que como hemos dicho, la sexualidad es muy amplia, que entonces sí tenemos algo que Sigmund Freud planteó, que fue el principio del placer, que sí, efectivamente, a partir del principio del placer, los seres humanos vamos descubriendo nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás y el medio en el que nos desarrollamos, que gracias al principio del placer vamos aprendiendo, nos vamos generando autoconocimiento y generando conocimiento de los y las demás, y que gracias al principio del placer también nos alejamos del displacer. Es decir, no hacemos cosas, ustedes tienen oportunidad de convivir con un niño, una niña menor de 2 años, casi siempre porque son los menos maleados por los adultos. Son niños que no hacen algo que les cause displacer. Nada, parecen gatos. Son igual que los gatos no hacen cosas de displacer, solo viven para el placer. Igual los niños y las niñas solo hacen cosas por el placer. Ya cuando los adultos intervenimos y les obligamos a hacer tal o cual cosa y les vamos disque orientando, educando, que yo digo que más bien es adiestrando a hacer tal o tal situación, vamos casi obligándoles a que hagan cosas en contra de su placer, a favor de su displacer, ¿no? Pero bueno, pues es algo que todavía hay que seguirle chambeando, como aquí hemos visto, es un tema del que poco se habla, del que muy poco sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces, pues ojalá que este programa sirva para que se lleven algunos tips de qué hacer en casa. Que algunas de las cosas que a mí me parecen importantes desde lo que Freud planteaba y toda su generación es, por ejemplo, esto de haber quitado ya la patologización de la homosexualidad, ¿no? Y junto con ello, la nueva comprensión, por ejemplo, antes tú al niño le hablabas de la cigüeña, ¿no? Cosa que ya está acabada. Pero hoy, por ejemplo, cuando hablas a los niños de cómo nace un niño, tendrías que hablarles de que hay la reproducción asistida, que hay la posibilidad de la adopción y que hay la posibilidad de que papá, mamá se juntan y pueden procrear un ser humano. Esto no se planteaba y era visto así como además como rarísimo, ¿no? Todavía puede haber gente que dice, yo adoptar, ¿no? ¿Cómo voy a meter a quién sabe quién en mi familia? Esa flexibilidad, que creo que es lo que hemos ido logrando a lo largo del tiempo y que además la flexibilidad en medida adecuada representa salud mental, es lo que nos va haciendo cada vez más incluyentes y respetuosos. Es cierto que vivimos también del lado de no haber puesto límites, cosas que no habíamos imaginado antes, los niveles de violencia en la delincuencia, que tienen que ver justamente con esa flexibilidad excesiva, donde ya vemos en la televisión, en los periódicos, cosas que antes de ninguna manera lo permitían. Creo que tendremos, dentro de la sexualidad, tendremos que ir aprendiendo a tener esos parámetros. Cuando Freud planteaba esta cuestión del principio del placer, el principio de realidad, que me parece un término muy adecuado para los padres de familia, que vayan entendiendo hasta qué punto el placer de mi hijo. Escuchaba ayer o antier una entrevista con una doctora, una especialista que decía, no, el niño que se bañe con los papás hasta que quiera y que se vaya a dormir en la cama de los papás hasta que quiera, ellos solitos van a dejar de hacerlo. No es cierto, no todos los casos. Hay niños que de pronto, recuerdo el caso de un hombre adolescente, joven, adulto, que empezó a vivir su sexualidad con mucha culpa a partir de que la mamá era muy abierta, ella permitía que su hijo la viera desnuda hasta que él tenía 15, 16 años, y en ese momento este joven empezó a sentir una atracción y deseo sexual hacia su madre. Esto le generó tanta culpa, el no haber puesto el límite. Por un lado le gustaba ver a la mamá que era joven, que era bella, pero por el otro lado la mamá lo toleraba, lo permitía, pero por otro lado él se sentía culpable, decía, es que estoy sintiendo deseo sexual hacia mi madre. Como ser biológico eso es posible. Y entonces hay un punto donde yo tengo que poner ciertas barreras que son de protección para el muchacho y para mí también, porque esto genera confusión en sentimientos y emociones. Incluso sería un abuso sexual esto que estás diciendo. Por supuesto. Porque, bueno, a mí me parece importante
justo poner el punto en esto que ustedes están diciendo, porque de repente los papás no sabemos cuándo es la línea, ¿no? O sea, sí entiendo perfecto lo que estás diciendo. Bueno, me parece completamente esperable, ¿no? Que un chavo adolescente que está con todas las hormonas al 100, pues que ve pasar a su mamá, que es una mujer joven, hermosa, etcétera, obviamente de repente se sienta confundido, pero ¿cómo saber cuándo tengo que poner los límites? Porque de repente esa es la parte en la que los papás tal vez nos perdemos o nos equivocamos, o los ponemos de menos o los ponemos de más. Yo creo que tenemos que remitirnos a lo que hemos estado diciendo desde el inicio, en las cápsulas incluso, información. Si no partimos como adultos de tener información, evidentemente no vamos a saber en qué momento el niño está requiriendo nuestra contención, nuestro apoyo, y no le vamos a poder transmitir no solo los límites y las consecuencias que puede haber, sino los propios valores que nosotros tenemos, porque puede haber un mundo inmenso en cuanto a la sexualidad, quienes los vivan de un lado, quienes lo vivan del otro. Es válido siempre que se haga con respeto y con conocimiento. Entonces, también esa es la oportunidad mía de decirle a mi hijo, a mis hijos, esta es la línea de tu familia en cuanto a valores morales, ¿no? Para no llegar precisamente, incluso en algunos otros momentos, a generar cuestiones que se salgan fuera del control, como decía Miguel Ángel. Una familia muy libre que de repente se pasa del otro lado y pueden cometer un abuso sexual. Eso se llama abuso sexual. Quisiera bajar un poquito a una realidad más tangible, ¿no? Que son las preguntas que nos están haciendo. Correcto. O sea, fíjense, por ejemplo, voy a omitir los nombres por respeto pues, a lo que ellos nos están platicando. Dice una mujer, tengo 2 nietos de 3 años y medio. Les ha dado por buscar lugares donde se enseñan sus genitales. Y yo se los he permitido, porque pienso que son momentos en los que ellos lo necesitan, porque, perdón, es que a veces ponen KQ y cuesta trabajo leer eso, ya que los busco y lo malo fue que un día mi niña me dijo que mi nieto le sugirió que se podía meter una vela. Desde ahí ya nunca los dejo solos. Vicente. Bien, fíjense, curiosamente tengo abierto el libro que traigo, en una parte donde vienen 2 niños que podrían ser de 3 años, que se están tratando de ver, como ellos dicen a esa edad, vernos la colita, ¿sí? Y entonces con un dibujo así, este libro nos está diciendo, esto es algo de lo más natural en la exploración de la sexualidad de un niño y una niña. A ver, tú dónde tienes el pene, y la niña a lo mejor le dice, ¿qué es pene? Y entonces acá le dice él, bajándose los calzones, no, pues pene es esto, no, pues yo no tengo de esos, ¿qué pasó? ¿Se te cayó? Pues no sé, y empieza una serie de preguntas como lo que esta abuela nos está compartiendo. De ahí la importancia de que uno tenga en casa también libros que hablen con dibujos, porque es mejor hablar a través de dibujos que estar señalándole al niño o a la niña. A lo mejor a la hora de la regadera lo podemos hacer de esa manera y es muy explícita y muy natural, ¿sí? Y entonces los dejamos como asertivamente hizo la abuela, los dejó a que se exploraran viendo y preguntando cómo se llama, por qué lo tienes así, porque a ti te cuelga y yo no tengo nada, no, si tú tienes, se llama vulva, solo que está más guardadita, te enseño con un espejo, le ve la vulva y a lo mejor el hermanito le quiere tocar y le podemos decir, no, mira, entre hermanitos no se tocan sus partes íntimas, pero el otro día se las toqué, sí, porque estaban explorando, solo que tienen que respetar sus cuerpos, porque vean cómo se va desarrollando toda una serie de curiosidades. Yo sí exploraría de dónde este niño de 3 años pensó en una vela. Lo primero que yo pienso, aunque no sea eso lo que ellos vivieron, es que pudo haber visto un video, que hoy en día los niños y niñas ven muchísima tecnología, sea televisión, tabletas, etcétera, y están viendo escenas pornográficas donde a lo mejor esto de la vela, que es un juego, incluso es un show
en algunos espectáculos donde la mujer se introduce la vela, la apaga, etcétera, y pudo haber visto esto, pero a lo mejor no lo ha visto, sino que es la creatividad de ese niño, ¿sí? Tan creativo como recuerdo hace años que una niña, cuando yo estaba explicando que el hombre saca un líquido donde vienen los espermatozoides, la niña tenía entre 5 y 6 años de edad, porque era una niña muy inquieta que estaba demandando mayor información, y cuando les dije que salía por la punta del pene, por donde sale la pipí o la orina, aunque no es en el mismo momento, esta niña de 5 años dijo, pero ¿cómo le hace el hombre? Tiene que pujar como cuando hacemos popó. Esa niña de 5 años seguramente no sabía que había un proceso que se llama eyaculación, pero tuvo la capacidad. Esto que les estoy diciendo, esa niña me lo dijo hace por lo menos 18 o 20 años. Imagínense una capacidad de ese tamaño, alimentada por la tecnología, con más razón pueden deducir cosas. Por eso a mí me parece importante preguntarle al niño dónde lo vio, claro, si alguien se lo sugirió o si está hablando de otro nieto. Claro, no más allá que de repente empezar a prohibir, ¿no? Sino más vayan a hacer preguntas e indagar. Eso me parece muy importante. El acompañamiento, ¿no? A ver, también tenemos otra duda aquí. Tengo un nieto de 2 años, es otra abuelita, que dice, el cual últimamente si lo cargo de repente me quiere bajar la blusa del área del busto y se asoma para querer ver los senos. Dice su mamá que a ella también se lo ha querido hacer. Lo distraemos para que no vea que eso no se debe de hacer, pero me causa extrañeza porque también quiere tocarlas. No sé si sea porque su mamá está amamantando a su hermanito. Sí, claro. A los 2 años están en la etapa de querer conocer a las demás personas porque seguramente ya se reconoció a él mismo, ¿vale? Entonces, como ve que el cuerpo de las demás personas, en este caso su abuela y su mamá, son diferentes al de él, pues quiere ver qué tan diferentes son. Y como seguramente su mamá que está amamantando saca su mama para alimentar a su hermanito, pues tiene la curiosidad de pues, saber qué se siente. Seguro es por curiosidad, simplemente creo que hay que explicarle, como decía Vicente hace ratito, que hay que respetar el cuerpo de los demás, que no porque lo quiera tocar a fuerzas la otra persona debe de aceptarlo, y que y dándole una explicación de qué son y para qué sirven, en poco tiempo este niño dejará de intentar siquiera eso. Fíjense que aparte, bueno, irlo compartiendo con amigas, ¿no? De repente que vas viviendo las mismas situaciones, pues sí, cuando nace un hermanito, pues es lógico que te vea amamantándolo. Yo recuerdo que a varias de mis amigas, inclusive a mí me pasó, lo dejas que te toque y 2 veces y se acabó, ya no le interesa más. O sea, mientras tú no le pongas esa carga negativa, y ¿no? Decías, Misael, habría que explicarle al niño de qué se trata para que se le quite la curiosidad. Pero yo creo que también es importante explicarles a los adultos, que por eso son las preguntas, que en ese momento los niños están también elaborando su identidad de género. Entonces, si veo un cuerpo diferente al mío, eso me está diciendo que habemos hombres y que habemos mujeres y que esto nos va a llevar a una situación de madurez más adelante. Entonces, esto también puede quitar los miedos a los adultos porque dice, me causa extrañeza que quiera ver. Es sin extrañeza, somos distintos y él quiere explorar eso. Pero además, claro, perdón, si también retomamos a Freud, ¿no? Que él justo, y citaban aquí la etapa oral, ¿no? Que corre más o menos de 0 a 2 años, y es este periodo donde los niños tienen particular interés o placer en la boca, en la zona de la boca, ¿no? Y es un periodo donde tienden a chupar las cosas, es una forma de expresión de la sexualidad en este momento. Puede ser que este niño justamente esté atraído o interesado en ver la boobie de la abuela también, porque su interés es poder succionar el pezón de la abuela, ¿no? ¿Cómo lo haría un bebé? No sería lo mismo si el muchacho tuviera 15 años y le quiere bajar el brasier a la abuelita, ¿no? Creo que ya sería... No, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Oigan, quiero saludar a todos los que nos están viendo también con sus hijos, porque como bien sabemos, esta semana es una semana de vacaciones. Y entonces Saúl Ramírez nos está diciendo que está viendo el programa en compañía de su hijo de 12 años y que su hijo pide que le pregunte a los especialistas por qué los papás se angustian tanto cuando no están cerca de sus hijos por la posibilidad de que les ocurra algo malo, específicamente que los rapten o los violen. Que él se pregunta por qué a los papás
les angustia tanto eso? Lo respondemos regresando de este corte, ¿no? Y tenemos otro también que a mí me gustaría, bueno, pues que también más adelante lo respondiéramos. Dice, mi hija de 3 años se la pasa tocándose su vulva y como todos le dicen que se deje ahí, les dice que tiene comezón o que está rosada. A mí me importa mucho que puntualicemos eso de todos le dicen, porque todos le dicen. Vamos a un corte y un momentito regresamos. Puedes empezar a introducirlo. A lo mejor no te va a entender a la primera, pero conforme vayas platicando con él, irá escuchando y familiarizándose con las palabras. Una manera de prevenir problemas futuros, por supuesto, sí, siempre. Claro, sí. Inclusive hay varios textos donde se les, por medio de imágenes, se les puede orientar respecto a la sexualidad. Bueno, es muy chiquito, ¿no? Pero tampoco echarle mentiras, creo. Pues no de la sexualidad, pero sí hablarle como lo que es natural, de sus partes íntimas y de todo eso, lo que tenemos los hombres, las mujeres y todo, porque si les dice el pirrín, va a decir, bueno, y cuando le digan qué es el pirrín no va a saber. Por lo mismo, porque ya hay mucho peligro, hay mucha gente ya muy mala. No soy especialista, pero yo creo que es posible, pero debe haber formas, ¿no? De al menos irles dando, si lo puedo decir de esa forma, una introducción en lo que es hablando con las cosas por su nombre, no ocultando nombres, ¿no? Tendemos a no utilizar nombres correctos para partes del cuerpo, ¿no? Que el pajarito en lugar de decir pene, ¿no? O sea, cosas tan simples como esas. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, se quedaron estas preguntas que les hice anteriormente, ¿no? Un poquito como ahí en el aire. Si nos quieren responder alguno de ustedes. Sí, claro. Bueno, la segunda la respondo de esta mujer que está muy preocupada porque su hija se toca constantemente su vulva, se estimula, y que todos le dicen que no se toque. Bueno, pues es este miedo a que la niña pueda sentir placer, ya hablamos hace ratito del miedo al placer, y que ella ya desarrolló estrategias como para seguirlo haciendo, que es que tengo comezón, no sé, bueno, me siento rosada. Yo le sugeriría a esta mujer que le orientara a su hija cuándo sí, dónde sí y de qué manera sí tocarse. Por ejemplo, que no lo haga en sitios públicos o enfrente de otras personas. 1, porque no a todos les agradará ver a una niña que se toque, y 2, porque esta situación la puede poner en riesgo de un posible abuso sexual. Y donde sí, en una situación privada, puede ser su cuarto, el baño, con las manos perfectamente limpias, sin objetos que la puedan lastimar, y que lo haga bajo, pues esto, que sienta placer y que es una cosa que le va a estar ayudando a autoconocerse. Okay, Siempre hay que ser muy cuidadosos, Cris, porque cuánto es mucho, cuánto es poco. El estar cerca es bien importante, porque cuando un criterio puede ser esto, y subrayo puede ser, hay que estar cercanos y observar. Si el niño tiene tanto tocamiento como para desinteresarse de otras cosas, como sería el juego, que es lo normal y es lo esperado en este periodo de la vida, sí hay que ponerle más atención, ¿no? Porque puede ser un niño que se masturba excesivamente, te digo, hay que observar cuánto. Si deja de hacer actividades importantes que son esperadas a su edad, puede ser un indicador de abuso sexual, pero hay que ser muy cuidadosos. Por eso, incluso consultar a un especialista para determinar si así es. Yo agregaría que casi siempre es un indicador de mucha ansiedad. A veces esa ansiedad puede estar derivada de que no le respetan el tiempo que esa niña o niño requiere. Por eso es tan complejo, como decías, Miguel Ángel, esto de qué tanto es excesivo. Claro. ¿Sí? Casi siempre cuando en las escuelas tienen que se convierte en un problema porque ya no saben cómo manejarlo, llaman a la mamá y al papá y ellos dicen, en la casa no lo hace, por eso es que lo llega a hacer a la escuela. Y entonces no lo hace en la casa porque todo es mucho, ¿no? Entonces las reglas tendrían que ser en tu cuarto o en tu baño, cuando estás a solas, con tus manos limpias. Y por ejemplo, yo que me encanta trabajar con dibujos, yo lo que hago es que con dibujos les digo, y recuerda que esto, seas hombre, seas mujer, tienes derecho a hacerlo en esa privacidad, y que así como nadie tiene derecho a tocarte
ahorita que eres una niña o un niño, tú tienes que respetar que a las niñas y a los niños tampoco se les toca de esta manera, porque eso sería un abuso sexual. No nada más es educarlos para que no tengan riesgos, sino para que ellos no se conviertan en agresores sexuales de manera consciente o inconsciente. Que en ese sentido, algo muy interesante es cuando tú puedes comunicarle a tu hijo que sepa diferenciar las caricias que son agradables de las que no son agradables, lo que es un regalo de lo que es un soborno. Con niños pequeñitos es muy importante hacerles ver este juego que a veces hacemos de dame un beso y te doy un peso, ¿no? De pronto eso puede ser algo que contribuya a que el niño aprenda a ser corruptible, ¿no? Claro. O a que aprenda a aceptar sobornos. Entonces hay que respetar cuando el niño no quiere. Digo, entiendo que por educación anda, saluda a la abuelita que te quiere. Una vez, 2 veces, no más. Porque también debo respetar lo que está pasando con mi hijo y ya después platicaremos y entenderé por qué está sucediendo. Pero darle un lugar, un sentido de poder y de decisión es elemental desde chiquititos. Claro, Gaby. Gracias. Yo quiero comentar que cuando esta mujer nos expone que todos le prohíben a la niña que se toque, nos está indicando de la desinformación, y lo digo con todo respeto, de todos. Porque no van a un libro a leer si a esa edad se vale o no se vale o qué quiere decir. Ya de alguna manera todos hemos expuesto que puede ser ansiedad, que hay que poner límites adecuados, que hay que ponerle reglas, pero sería muy bueno que en primera instancia, antes de ir con un especialista, que también es una buena opción, pudiéramos ilustrarnos nosotros en la responsabilidad que tenemos como adultos. Esos todos, ¿quiénes serán? Los tíos, los abuelos. Sería muy valioso, ¿verdad? Ilustrarnos en primera instancia. Hablando de este tema, exactamente lo que están diciendo, aquí tengo otro testimonio muy fuerte también que dice, mi hijo tiene 6 años, pero desde los 3 años le ha gustado masturbarse, pero a él no le gusta rozarse con objetos, siempre quiere rozarse conmigo. Pero yo no se lo permito. Pensé que se le pasaría, pero ya tiene 6 años y sigue así. A veces lo veo muy ansioso y siempre me dice, ¿quieres ser mi esposa? Muchas veces me lo dice al oído como si fuera un secreto e intenta tocar mis senos. Eso me preocupa y yo ya no sé cómo actuar. Fíjense que ese es un ejemplo de cómo sí las etapas de Freud siguen vigentes en muchos aspectos. Quizás a lo mejor se han adelantado de la época en que Freud los planteó, pero este niño finalmente lo que está haciendo es descubriendo de una manera más intensa, porque no todo el mundo descubre con esa intensidad el placer y la cuestión de rozarse con otro cuerpo, y en el caso de este niño ni es prematuro ni es negativo, simplemente es el momento en el que le tocó descubrir que tiene esta necesidad. Ahora, sí habría que ver en qué momento lo hace, porque esto del famoso colecho, donde los hijos duermen metidos en la cama con la mamá, el papá, los abuelos, etcétera, ha favorecido también que los niños tengan esta cercanía. Tan es polémico este tema que no nos vamos a poner de acuerdo muchas familias, porque hay familias que luchan a favor de ese colecho hasta que el niño o la niña tenga la madurez emocional, pierda los miedos, y les pueden dar los 11 y 14 años de edad y no han perdido los miedos. Entonces, si este niño lo está haciendo al bañarse, yo les diría, ya es un momento donde hay que separarse de la hora del baño. Si lo está haciendo cuando están durmiendo juntos, esta es una señal de por eso no es adecuado que el niño duerma ahí. ¿En qué momento lo hace? O si lo hace como lo hacen nuestras mascotas, que vienen de pronto a sobarse sus genitales en las piernas de nosotros, y entonces uno les tiene que poner límites. Entonces, esa niña o ese niño que esté haciendo un comportamiento así, nos está manifestando que ha descubierto ese placer, y yo lo que le diría es, lo puedes hacer a lo mejor con tu propia mano, lo puedes hacer con algún objeto que sea a lo mejor un peluche o algo, y no con el cuerpo mío ni con otra persona, porque eres un niño, una niña de 6 años de edad, y a esa edad no tienes por qué rozar tus partes privadas, íntimas, genitales, etcétera,
con el cuerpo de otra persona, y esto te expone además a un abuso sexual que consiste en tales cosas. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, me parece también importante resaltar que estas aportaciones que hacen las personas en su Facebook son más que preguntas, son aportaciones para que sepamos que en efecto hay preguntas específicas que los niños van diciendo por edades. Un niño de 6 años no quiere rozar su pene con su mamá porque está ahora retomando a Freud, por quien voto, por cierto, en plena complejo de Edipo, ¿no? Entonces las etapas tienen sus sentidos, que ciertamente hay mucho más que han aportado a partir de Freud, es cierto, hay que tomarlo en cuenta como esto. A los 2 pueden revisar los senos de la abuela, a los 3 pueden estar viendo qué tienes tú que no tengo yo, y estas situaciones van siendo naturales, y esto es lo que nos está enseñando el público, pues. Claro, la cosa que me parece muy importante puntualizar es que las mamás no tienen esa educación. O sea, difícilmente una mamá va a saber los procesos por los que tiene que pasar su hijo, los periodos, si son de acuerdo con Freud o no de acuerdo con Freud. Simplemente tú estás frente a la situación, estás frente a un chiquito de 6 años que amas y adoras, que se está rozando contigo y no sabes qué hacer. Y entonces difícilmente vas a decir, está en el periodo de sexo oral. Por supuesto, pero es importante y entonces voy a estar tranquila. O sea, a las mamás nos asusta. Claro. Entonces, por eso nos están preguntando. Sí entiendo que nos están refiriendo, para ustedes que son especialistas en sexualidad, las etapas clarísimas. Para nosotros no, ¿eh? A nosotros nos da pánico. Sí, claro. Entonces, o sea, una mamá no sabe qué hacer cuando está sucediendo eso, no sabe cómo actuar, no sabe qué sentir, no sabe qué decir. Yo creo por que eso se vuelve importante como darles el contexto, ¿no? Sí, porque justamente creo que es una responsabilidad también nosotros como padres informarnos, conocer de cuáles son la normalidad en las etapas. Algo que también yo escucho frecuentemente es estos papás que acostumbran besar a los hijos en la boca. Y puede haber niños que no trasciendan absolutamente nada nunca, pero va a haber algunos en los que sí. Y ya Freud lo dijo, el niño tiene sexualidad desde que nace, ¿no? Y puede tener un deseo y un placer en este beso en la boca. Lo apropiado no es que un padre bese a un hijo en la boca, porque esto puede despertar un deseo ahí o un placer que se podría ir con cualquier otra persona, y que de pronto no puede haber la misma intención en un papá que en un extraño que no sabemos que vaya a querer o a pensar. O que de pronto de ese besito de piquito que algunos papás, mamás dan a sus hijos e hijas, de pronto los niños dicen, pero a mí méteme la lengüita como se la metiste a mi mamá o a mi papá, porque los niños captan, incluso desde hace yo creo que 15 o 20 años los niños me decían en los cursos, es que yo quiero probar qué es un beso francés, cuando se hablaba mucho de esto del beso francés. Y yo decía, a ver, ¿qué es un beso francés? Yo decía, no van a saber, ¿no? Y entonces me decía, cuando se meten la lengua en la boca de la otra persona, entonces sí saben, y saben que eso puede ser placentero, y entonces si yo veo que mi mamá y mi papá lo hacen, lo están validando. Entonces sí, a través de sus exploraciones los niños nos están diciendo qué quieren saber también, y hasta dónde tenemos que poner límites. Eso sí, no hay que creernos el que hasta que el niño nos pregunte, porque el niño o la niña a lo mejor va a ser como fui yo o muchos, que jamás preguntamos y nos ahogábamos en un montón de dudas, ¿no? Claro, y eso es bien importante decirlo, ¿no? Hay que estar pendientes, no esperar a que pregunten, claro que sí. Otra abuelita, tenemos varias abuelitas preocupadas porque, como bien sabemos aquí en Diálogos, muchas se hacen cargo de sus nietos, ¿no? Y esta abuelita nos dice, mi nieto de 4 años se estimula y tiene erección, yo no sé qué decirle. Lo dejo un momento y luego le doy su calzón y le digo que se lo ponga. Regularmente esto lo hace después de que se baña, entre que lo seco y lo voy a vestir. También el otro día me dijo que luego va a ser niña. Abuelita, mañana yo voy a ser niña. No supe qué responderle. Quisiera que mi comentario fuera anónimo. Es anónimo, por supuesto, corazón. ¿Qué le podemos decir a esa? Mira, yo aquí lo que vería es que es un niño que descubrió su placer, y lo que hay que decirle, número 1, es, ¿qué te parece, Juanito, si tomas tu toalla, te secas en tu cuarto o en el baño, donde sea, y ya que estés listo sales y aquí estoy yo, ¿no? No esperar a que el niño termine de tocarse.
Yo creo que ese momento, porque además tiene 4 años, se puede ya quedar solito, ya salió de la regadera, y entonces que aproveche de explorarse, tocarse, ver que se me hace largo, como los niños dicen, y me crece, porque sienten tanto placer y tanto hormigueo en su erección que sienten que esto no va a parar de crecer, y que cuando salga de hacer esta exploración, acá está la abuela esperándolo. Ahora, sí me parece importante también que le demos la explicación de por qué crees que tu pene siente eso, ¿no? Y a lo mejor te dice, porque siento rico, y ya te resolvió la enciclopedia que tú traías acá. Y el niño, si dice, no sé, creo que como que me duele, creo como que es raro decirle, es que a veces el pene siente cosquillitas y se para y se pone duro, y a eso se le llama erección. Hace un ratito que me enseñaste, tú tenías tu pene erecto, o parado, como le quieras decir, pero esto es parte natural de tu pene. Igual las mujeres sienten o sentimos, como lo queramos manejar, sin decir yo también como abuela siento, porque entonces ya se va a explorar la sexualidad de la abuela. Entonces yo como mujer también siento, al igual que todas las mujeres, y nos vamos al universo, y solo que las mujeres no tenemos pene, porque tenemos vulva, no es pero, porque si no es como de perdida nos pusieron vulva, ¿no? Es porque tenemos vulva y también sentimos esas cosquillitas, sentimos rico, y cuando es una niña que se explora lo tiene que hacer en privado, nunca frente a la abuela ni otras personas. Esto no lo puedes llegar a hacer a la escuela, y entonces hasta le vas enseñando, qué importante. Misa, adelante, por favor. Sí, a mí me queda la duda tiene 4 años y dice mañana voy a ser niña, ¿no? Creo que hay algo que explorar ahí, porque sabemos bien que a partir de los 3 años de edad la identidad de género ya está bien establecida. ¿Qué es la identidad de género? Esta sensación interna de pertenencia, de ser hombre o ser mujer. Entonces ya a partir de los 3 años ya lo sabemos. Si el niño quiere ser niña o piensa que va a ser niña o cree que en algún momento su cuerpo va a cambiar, creo que hay que indagar si a lo mejor es posible que sea una niña transexual. No lo estoy asegurando, pero creo que es algo que hay que averiguar, o a lo mejor solo lo está haciendo de juego, pero finalmente hay que averiguarlo, ¿no? Claro. Y en la pregunta anterior, yo indagaría más y me quedaría mucho con que la mamá percibe con ansiedad al niño, ¿no? El placer es autolimitante. Cuando un niño o cualquier persona, cuando sienten placer, el mismo placer dice hasta aquí, ya no más. Pero si está reiteradamente pues frotándose con ella, pero ya no le está causando placer, entonces sí hay que averiguar algo. Claro, porque inclusive si ella comenta que lo siento ansioso, ¿no? Sí. Claro, entonces eso es lo que hay que averiguar, y yo le sugiero acercarse a un especialista. O sea, como que parece que ya hay un momento en el que ya no es placer, sino ya es ansiedad. Sí, es muy importante, yo creo que sí. Vamos a ir a un corte. Complementando esto brevemente, donde la abuela a lo mejor preguntar por qué lo está haciendo, por qué quiere ser niña. A lo mejor es porque no le gustan, no lo dejan jugar a las muñecas. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos en Diálogos en Confianza, quédate con nosotros. Es un concepto muy amplio y a veces tenemos el miedo de hablar de sexualidad a los niños y niñas y adolescentes porque creemos que les vamos a abrir los ojos. Se los vamos a abrir precisamente para que tengan un buen autoconocimiento y sepan prevenir una gran cantidad de riesgos. Tiene que ver con prejuicios, ¿no? Con toda una historia en donde se creyó que el gozar o el disfrutar de tu esencia, de ti, de descubrir de cuáles son tus capacidades de disfrute, de gozo, que fue una forma de control, de manipulación, de manejar la culpa para a través de ella poder controlar a las masas. Esta forma diferente y diversa de ver la vida. Y creo que en la medida que uno lo acepta, hasta uno también se vuelve gozoso de la vida misma, ¿no? Cuando haces prejuicios, empiezas a ponerte limitaciones en tu cabeza. La sexualidad existe desde el momento en que nacemos y va siendo nuestra a lo largo de la vida. Los niños, evidentemente, esa naturaleza tienen inquietudes que van a ir expresando a lo largo de su desarrollo. ¿Por qué tenemos tanto miedo al placer? Bueno,
Porque es algo que no conocemos, es un tabú. La gran mayoría de las religiones que tienen la base judeocristiana, ese pensamiento, la gran mayoría de los pecados tienen que ver con cosas placenteras. Vamos creándonos la idea de que efectivamente algo malo nos va a pasar en un futuro que todavía no tenemos certeza de que exista. El pensamiento judeocristiano lo que enaltece es el sufrimiento. ¿Por qué les da miedo a la gente hablar de sexualidad infantil? Porque tienen un concepto muy corto de lo que es sexualidad. Tenemos ese concepto tan pequeñito, tan cerrado de que la sexualidad es relaciones sexuales, entonces, por supuesto, hasta a mí me daría miedo que a mis hijos les enseñaran ese tipo de cosas porque nada tiene que ver con la sexualidad infantil. Que no tenemos educación ni nosotros, cincuentones, ni los ochentones, ni los... Entonces es una cuestión de mala formación sexual. Oigan, muchísimas gracias por todas sus dudas y todas sus preguntas. Las redes sociales están pues llenas de preguntas interesantes, de comentarios. Yo creo que es un tema que es importante ponerlo sobre la mesa. Y bueno, para esto, perdón, Ceci, ahorita te contacto a ti. ¿Cuál es tu nombre? Nicté. Nicté, qué bonito tu nombre. ¿Qué quiere decir? Florel Maya. Florel Maya, muy bien. Nicté, bienvenida. ¿Tú vienes de dónde, Nicté? Platícanos un poquito. Vengo del Centro Madre Antonia, que es una asociación civil que apoya a mujeres, y dentro de ahí tenemos una estancia infantil. Entonces hay como muchas dudas, o en sí algunas, pues, pero es que más bien es parte igual de que nosotros no conocemos y no sabemos cómo actuar. Entonces dentro del centro se nos han presentado varios niños que nos cuentan que vieron al tío, que vieron a la mamá teniendo una relación sexual. Y entonces nos cuentan y a veces no sabemos pues cómo actuar, ¿no? Hemos visto niñas que se están masturbando, pero a veces quieren con un juguete. Entonces pues intentamos, claro, estar siempre a ver y que no lo hagan, pero a veces no tenemos totalmente cómo decirles a ellos esto sí, esto no, cómo orientarlos o encauzarlos para que esto no les afecte en algún futuro. Mira, yo sugiero en un espacio como el que nos estás diciendo, Nicté, que haya muñecos sexuados. Los muñecos sexuados que los vas a encontrar en cualquier tienda, tianguis, etcétera, nada más fíjate porque los venden con ropa que si traigan la vulva, que traigan el pene y los testículos, algunos traen hasta el anito, y entonces a lo mejor con estos niños y niñas que estás viendo que tienen ciertas expresiones que se salen como ya de lo esperado, a lo mejor cuando te dicen, yo vi a mi tío, lo que hacía es, con los muñecos, ¿me puedes decir qué viste que hacía tu tío? Porque es muy diferente a que házmelo a mí, ¿sí? Porque ya empezamos con una falta de límites que es para mí muy importante conservar, y entonces los mismos niños a veces hasta te voltean los muñecos y te están diciendo que los vio que tuvieron sexo oral o los ve que estaban volteados, una serie de expresiones, y entonces decirle, mira, lo que tú viste no es algo que era adecuado ver a tu edad. Tu tío no tuvo el cuidado, ¿sí? Siguiendo este ejemplo que decías, no tuvo el cuidado que debemos de tener los adultos, porque por respeto a la intimidad de nosotros como adultos, intimidad es lo privado, lo que los demás no tendrían por qué estar viendo, tu tío no tuvo ese cuidado y tú viste algo que no era propio para tu edad. Tu tío, y a lo mejor te vas a un libro, sí, que a mí por eso me apasiona siempre tener libros, te puedes ir a un libro donde viene una imagen de una relación sexual, de lo que es una relación, por ejemplo, de un hombre o una mujer. En este caso, a lo mejor él te dice, no, yo vi que lo hizo con otro hombre, y ahí aprovechas de decir, bueno, sí, efectivamente hay parejas del mismo sexo. En este caso, este libro trae el de una pareja heterosexual, un hombre, una mujer, y estamos viendo cómo entra el pene en la vagina de ella. Esto es lo que hacemos las personas cuando deseamos hacerlo, lo hacemos con personas que somos ya grandes, nunca lo hacemos con un niño, con una niña, porque eso sería un abuso sexual. Y eso te va a dar mucho para que el niño o la niña te pregunte una gran cantidad de cosas. Yo les diría ahí en el centro, Nicté, que pierdan el miedo. El hecho de que el niño o la niña pregunte no quiere decir que ya no va a haber límites, ¿sí? Y eso te va a permitir atender las necesidades de ese niño o ese grupo de niños y niñas
y que ustedes sepan exactamente de qué están hablando en todo esto. Claro, qué importante que se informen, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Vicenta. Sí, Misa, claro. Que buscaran ayuda de un profesional para que las fuera a capacitar de todos estos temas, ¿no? Que alguien les vaya ahí in situ en su espacio de trabajo para que juntas como equipo docente vayan forjando esas herramientas que les puedan servir para acompañar a estos niños y estas niñas. Oigan, nos están felicitando muchísimo por el programa, que muchas dudas se están aclarando. Y también nos dice, por ejemplo, se debe enseñar a los niños también a asearse y limpiarse sus genitales por salud, porque muchas veces ni la mamá se da cuenta que tienen alguna irritación y por eso también pueden estar tocándose tanto. También eso es un punto importante a poner sobre la mesa y es cierto, ¿no? Sí. A veces de repente es tanto el miedo a hablar de cualquier cosa que ni siquiera los enseñamos a asearse correctamente, ¿no? Otro comentario dice, mi hijo tiene 8 años y comenzó a tocarse y masturbarse a partir de mediados de los 6 años y en este periodo hubo momentos en los que lo hacía muy seguido. Se le explicó que no es malo hacerlo, pero en lugares donde no lo vean. Yo no sé muy prematuro. ¿Será ansiedad o estrés que él esté sacando a través de la masturbación? ¿Qué tan bueno o malo es que el niño saque estos aspectos a través de la masturbación? O sea, que si se siente ansioso se masturbe. ¿Qué es bueno, es malo? Finalmente Gaby. está teniendo un componente ansioso al que hay que atender, pero no necesariamente la masturbación tendría que obedecer a esto. Y vuelvo a estas ilustraciones que nos están dando los papás y los abuelos, de cómo las etapas de los niños se están viviendo perfectamente. Un niño de 6 años es lógico y entendible que se toque, pero volvemos a toda esta cuestión de ponerle reglas y a partir de ahí saber si él las puede seguir, si nos está entendiendo o se las brinca y vuelve a tocarse y se masturba y entonces... Oye, en esto que dices que nos están diciendo muy claramente sobre las etapas, te quiero leer a ver qué opinas, sí. Porque creo que también es importante hablar de esto de las etapas con es una mamá que dice, tengo una niña de 6 años que es hija única, le gusta mucho dormir con nosotros, conmigo, pone entre paréntesis, porque cuando se viene a nuestra cama, mi esposo se va al sofá. La dejo dormir en nuestra cama una vez a la semana, pero me pregunto si estoy afectando de alguna forma su identidad de género, pues está muy apegada a mí. Se comporta mal con su papá y cuando juega a la familia generalmente le gusta a ella ser el papá. A ella ser el papá. No necesariamente se tendría que estar afectando la identidad de género, habría que ver, explorar, como decimos, hacer preguntas, no dar por hecho cosas. A lo mejor tiene que ver con una situación de buscar calidez, con la abuela se siente más cercana afectivamente, pero explorar sobre todo, como decía Misael al principio, acompañar para ver por dónde nos está llevando el niño y no llevarlos a una situación adelantada o prejuiciosa. Claro, oye, pero a mí me llama la atención, Miguel Ángel, en este sentido, un poquito esto que hablaban del colecho, sí. Pero también un poco esto de los lugares en la familia. No sé si estoy de acuerdo, pero si están de acuerdo, pero ¿por qué el papá tendría que salirse del espacio que comparte la mamá? Mira, la verdad que algo que también tenemos que pensar como padres es que estamos formando, así como los huesos van creciendo, tu tolerancia a la frustración también va creciendo. Y un ejercicio como este de hacerle saber a la niña que papá y mamá tienen lugar y la cama de papá y de mamá son de papá y de mamá, es ubicarla también en una jerarquía. Exacto. De alguna manera empoderan a la niña. Puede ser que haya una situación erótica en la niña también y que esté disfrutando. Puede ser, no es así una garantía. Pero el hecho de que los papás vayan pensando, por ejemplo, que yo frustre a mi hija en este momento, porque a lo mejor en el momento que la vas a llevar a la cama y empiezan, no, yo quiero dormirme contigo, y que ese es el lío que no nos queremos echar y que ya es bien tarde y estoy cansado, hay que tolerarlo. Esa es parte del ejercicio de ser papá o mamá. Claro. Y entonces lo llevo a su habitación, a lo mejor me quedo un ratito porque si me regreso va a regresar atrás de mí, espero ahí a que se quede y poco a poco el niño va a ir aprendiendo a tolerar esa frustración. Es uno de los ejercicios más importantes y básicos, que además le estoy enseñando a cómo poner un límite. El niño en este periodo de la vida, de los 3, 6, 8, 9, 10 años, tiene que ir aprendiendo a cómo poner un límite, pero si yo como papá no sé poner un límite, me da pena, me da angustia, siento que está muy débil y le estoy haciendo un daño psicológico.
tengo que estar como muy consciente de que yo tengo que trabajar con mi capacidad de saber poner límites, porque eso se lo estoy enseñando a mi hijo. Claro. Y yo agregaría que si retomamos el concepto de sexualidad que involucra lo que es la vinculación afectiva y que esta niña está aprendiendo que el vínculo de pareja de su papá, su mamá es importante y que ella es la que llega a la cama de papá y mamá y eso implica que papá y mamá se separan, ahorita la niña está encantada, pero va a llegar un momento donde esa niña sienta culpa de que pues yo separaba a mis papás o a lo mejor hasta los ha cachado teniendo relaciones sexuales en el sofá porque eso llega a suceder y los niños se enojan y dicen ¿y por qué lo hacen aquí y no en un lugar privado? Porque los niños detectan de pues eso no tendría que haberlo visto, es que tú estabas durmiendo en nuestra cama. Bueno, pues es que por eso somos adultos. Yo tengo que decidir como mamá o papá, no es apropiado que tú duermas conmigo y tu papá se vaya al sofá. Esto es una relación de pareja donde la hija no tiene que estar metida. Importantísimo, qué bueno que lo tocamos. Muchísimas gracias. Y bueno, Ceci tiene una duda que quiere preguntarles. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Bien, gracias. Mi hijo tiene 13 años y a los 12 años le dije que se podía autoexplorar y no sé si sea tan malo que lo haga muy seguido. Tiene ahorita 13 años. ¿Qué tanto es muy seguido? Claro. Pues pues yo no lo he visto, pero me ha dicho mi esposo que lo ha cachado, que que siempre se está masturbando. Ok, es que eso de muy seguido siempre, pues quién sabe, ¿no? Aquí yo nuevamente remitiría a la cuestión de que el placer es autolimitante. Rápidamente un ejemplo, piensen en su postre favorito, un pastel, ¿no? Ahí piensen, el pastel de su sabor favorito. El típico de chocolate que todo el mundo dice que es. ¿Cuántas rebanadas son capaces de comerse de ese pastel? Unos dirán una, otros dirán la mitad, otros dirán todo el pastel. Bueno, ¿por qué no más? Si es algo que les encanta, porque el mismo cuerpo dice hasta aquí. Eso pasa con cualquier tipo de placer. Este chico que pues a los 13 años, como decían acá hace ratito, estaban con todas las hormonas al 100, también él se va a explorar aquí ya no es tanto la exploración es más cuando es niño. Ya cuando son adolescentes, sí ya va encaminado más a una vida sexual, a un placer diferente de los niños, que es un placer sexual que ya se parece más al de los adultos. Claro. Y sí lo va a hacer con la intención de generarse este placer sexual. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que su cuerpo diga que está bien. Mientras no esté haciéndolo con displacer, con ansiedad, con angustia y que esté dejando de hacer otras cosas que son importantes para él, como estudiar, como salirse a jugar, como ver la tele, como cosas que también le causan placer, mientras no las esté dejando de hacer, parece ser que no hay ningún problema. Si solo se está masturbando y solo se dedica a eso y ha dejado de salir, ha dejado de jugar, entonces ahí sí hay que ver qué es lo que está pasando, porque muy posiblemente pueda ser un síntoma, no una alteración, sino el síntoma de algo más que le está ocurriendo. Y es importante acercarse a especialistas, como lo dijiste, Misa, hace un momento. Fíjate que yo recordé ahorita una anécdota de una señora que en un auditorio dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo apague la luz y se duerma temprano y no se desvele masturbándose? Y entonces yo le pregunté, ¿y tú cómo sabes que se desvela masturbándose? Claro. Dice, es que yo tengo la costumbre de ir a revisar que ya mis hijos se hayan acostado, hayan apagado la luz y ya estén dormidos y que no se hayan destapado. El chico tenía 14 años, déjenme decirle, si se destapa, que aprenda a taparse, ¿no? Claro. Si no, no va a aprender a ponerse el condón entonces, ¿no? Y entonces le digo, imagínate si tu hijo pudiera estar en el auditorio, a lo mejor diría de manera anónima, ¿cómo le puedo hacer para que mi mamá se duerma temprano y me deje masturbarme temprano y me duerma yo temprano, ¿verdad? Entonces es como un círculo de, pues a lo mejor si mi papá o mi mamá me están ahí checando, pues lo hago todos los días de a poquito, pero no termino de alcanzar ese placer, ¿no? Claro, y importante. Bueno, por aquí tenemos a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, tú me comentabas que tienes un preescolar. Así es, sí, tenemos algunas experiencias de los pequeños que llevan a su ambiente escolar. Por ejemplo, un niño toma a una niña por atrás y la jala hacia así, y cuando la maestra lo cuestiona, dice, mis papás así lo hacen, y se ríen. Entonces, aquí como que
sí, coincidimos con los panelistas, con lo que se ha comentado en el programa, de que sí, hay necesidad de un acompañamiento a los niños para que vivan su sexualidad desde pequeños. Y pues no hay tabúes, realmente muchos como se cree, ¿no? Y los padres tienen que tener una apertura para que esto se dé. Ahora, yo provengo de un ambiente muy especial, soy del Istmo de Tehuantepec, en donde usted salió dañado, por cierto, ahora con los sismos del 7 de septiembre del año pasado. Y ahí hay una situación de convivencia familiar dentro de un solo ámbito, que es el Yovidó, Casa de la Divinidad. Entonces, es una sola pieza en donde ahí se dan todas las, o la mayoría de las acciones de familia, ¿sí? Y entonces, pues el niño va aprendiendo estas cuestiones. Lo único que está afuera es el horno de pan o de tortillas, y el baño y la cocina. O sea, ustedes es ambiente dentro del ambiente familiar. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos para que nos aclares un poquito más y nos quede claro. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Este es un condón. No se debe guardar en los bolsillos porque la fricción y el calor lo pueden romper. Solo puede usarse un condón por cada relación. Debe ser puesto sobre el pene erecto, dejando en el extremo una cavidad vacía que almacenará el semen. Como pueden ver, es una funda fina y elástica con la que se cubre el pene durante el coito. No reduce la sensibilidad. Bien usado, evita infecciones y embarazos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y cuál dice usted que es el ABC de la sexualidad, Padre Beto? Abstinencia, fidelidad y condón solo para grupos de alto riesgo, como esa gente que vende su cuerpo. Pero entonces, más que el ABC, ¿no debería poner el AFC de la sexualidad? Porque por aquí la F de fidelidad no se ve. Eres demasiado literal, Richie. El ABC es para que la gente entienda que se trata de una guía. Súbelo más. ¿Y desde cuándo usted da cursos de sexualidad, Padre Beto? Desde que unos angustiados padres de familia de la escuela Benito Juárez me lo vinieron a pedir para sus hijos e hijas. ¿A usted? ¿Y por qué? Porque en esa escuela las clases de educación sexual las hacen con condón en mano, Sor Juana. Es escandaloso. Aprender a usar un condón puede salvarle la vida a esos jóvenes, Padre Beto. Ahí lo único que aprenden es metodología del pecado. Los jóvenes necesitan valores y eso se los vamos a dar aquí, en la parroquia. ¿Por qué me miras con esa cara? Deje que me haga cargo del grupo de mujeres, Padre Beto. ¿Tú? ¡Ni loco! Por favor. Sor Juana es la única que puede ayudarle. Ándele. No es la única. Abstinencia. Solo para las que puedan aguantarse. A ver quién. Condón. Para grupos de alto riesgo. Y hasta por acá, la F de fidelidad. Bien lejos, porque la fidelidad, jovencitas. Si realmente una pudiera confiar en la fidelidad. Y recuerden, las personas que tienen relaciones sexuales sin estar casadas están en riesgo. ¿Riesgo de qué, Padre Beto? ¿Cómo que de qué? De que Dios te castigue y te salgan cosas por ahí. Por eso hay que usar condón. Yo no dije eso. ¿De dónde lo sacó? El Padre Beto se está metiendo en un lío por creer que la vida sexual de los jóvenes es mala y pecaminosa. Muchísimas gracias a las catolicadas y bueno, son una manera divertida, cómica de poder poner el punto sobre la mesa y hacernos reflexionar un poquito, ¿no? Entonces, de veras, muchísimas gracias. Oigan, y tenemos muchas llamadas, por supuesto. Ahorita las voy a leer, nada más quiero terminar ahorita con Francisco, que nos estaba comentando que, bueno, ellos por vivir en el Istmo y la forma como ellos viven tienen un espacio, un cuarto en la familia, que es el cuarto común. Y entonces me comentabas, Francisco, que ahí los papás es donde tienen relaciones sexuales y por supuesto ustedes crecen con una tranquilidad y aparte sabiendo que es parte natural del desarrollo de la vida, ¿no? Así es, el Yovidó es la Casa de la Divinidad
pero es en donde está lo mismo a los santos que las fotografías de los antepasados, y se hacen los rituales de respeto y de las ceremonias de las divinidades, ¿no? Ahora, tú me decías que los papás tienen algunas reglas, digamos, aunque no son explícitas, son implícitas, ¿no? Guardar silencio, o sea, tienen relaciones sexuales, pero cuando los hijos ya se durmieron. Así es. Pero ustedes sí sabían. Son muy discretos, sí, efectivamente. Y esto también ha evolucionado. Obviamente que ya hay recámaras ahora y hay una transformación. Ahora con la reconstrucción, que estamos en ese proceso, se están tomando, en algunos casos sí hay cambios en el diseño de la estructura de la casa, pero en otras se sigue respetando el famoso llovidor, ¿no? Por cierto, quiero agradecer al programa, al Canal 11, esos apoyos que han dado al Istmo de Tehuantepec, específicamente Ixtaltepec, Juchitán, han estado por allá, pero creo que un poquito no es reclamo. Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, otras poblaciones que estarían también muy afectadas. Claro. Valdría la pena que pues nos visitaran por allá, ¿no? Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Y bueno, les comentaba que tenemos muchas dudas. Tengo otro comentario que dice: tengo a una alumna de 6 años que se frota sus genitales en la banca de la escuela. ¿Cómo la puedo tratar si ya se dialoga con ella diciéndole que la escuela no es el lugar correcto para hacerlo y continúa frotándose a pesar de que ya se le explicó? Y de igual manera tengo un alumno de la misma edad que se anda bajando los pantalones frente a toda la clase, ya se le refirió al psicólogo y continúa con esa actitud. ¿Cómo debo tratar esta situación en el aula, tanto con los niños que presentan esta situación y con sus compañeros que conviven todos los días? Hay que ver ahí, hacer un diagnóstico mucho más específico, ¿no? Porque en el caso de la niña puede ser una cuestión de ansiedad, y en la medida que el tema de la ansiedad se vaya resolviendo, esto tendría que ir disminuyendo. Si fuera una cuestión más grave, pues bueno, hay que indagar más a fondo, podría ser manifestación de un abuso, podría ser, pero hay que explorarlo. Insisto, hay que ser muy respetuosos, muy cautelosos en cuando se acusa a algo o a alguien de abuso sexual. La otra, perdón, ¿cuál era la segunda? El niño que se baja los pantalones. El otro chico. Mira, también hay que ver, hay por ahí algo que se llama trastorno oposicionista desafiante, que podría ser una manifestación de esto, pero nuevamente son pocos elementos para poder hacer un juicio y no me arriesgaría yo a dar una opinión en ese sentido. Ok, a ver, tenemos otra, gracias Miguel Ángel, tenemos otra persona que en Facebook Live nos está diciendo: yo tengo una niña de 6 años y un adolescente de 15 años y le digo a mi hija que nunca deje que su hermano o su papá o en la escuela la toquen, ya que es muy delicada y por su seguridad y protección, ya que a mí me pasó algo de niña y fue muy desagradable con un familiar. ¿Me podrían contestar? Y quiero saber si no estoy exagerando. Yo más que decirle que tu hermano y tu papá, le diría de una manera general: no permitas que nadie que tú no quieras te toque. Y hablar de qué son caricias adecuadas, como tú decías hace un rato, Miguel Ángel, cuáles son unas caricias adecuadas y cuáles no serían adecuadas de otras personas y que podrían ser abuso sexual, porque cuando uno nada más lo focaliza hacia el hermano o al padre, aprenden a verlos como personas violentas que a lo mejor no lo son. Sí es cierto que en la mayoría de los casos el agresor está dentro del propio hogar o muy cercano en el vínculo de la familia, pero no necesariamente va a ser el caso de esa familia. Y me parece que puede ser tan dañino un abuso sexual como el que yo, por no haber resuelto un problema que viví y que es muy respetable, pero que hay que saberlo separar, porque a lo mejor estoy convirtiendo en un probable agresor sexual a mi esposo y a mi hijo, y no es esa el principal motivo por el cual tendría yo que enseñarle riesgos. Ahora, ella comenta que a ella le pasó algo con un familiar, entonces tal vez de ahí nace su miedo, ¿no? Sí, Gaby, adelante. Exacto. Habría que tener cuidado en que estas cuestiones sean proyectivas de nuestros propios conflictos. Claro. Por eso el reforzar
toda esta cuestión de saber, la sexualidad no se puede explicar hacia afuera si no la tenemos primeramente resuelta en lo interno. Yo creo que este es uno de los casos y una situación sumamente importante precisamente para no correr el riesgo de prejuzgar y, como decía bien Vicenta, señalar al hijo o al padre como el posible agresor, más que atender el cuidado de la propia niña, ¿no? Claro. Sí, que es importante enseñarle a las niñas a que se cuiden, claro, pero también es muy importante enseñarle a los varones a no agredir a las mujeres, Claro. ¿no? Y a Porque cuidarse. si no, muchas veces es, tú lo permitiste, ¿para qué te dejaste? y revictimizando a una persona que pudo haber recibido abuso sexual. No, también hay que educar a los varones de no tocar cuerpos que no quieren ser tocados, de no decirles palabras que no les están pidiendo, de no hacer insinuaciones que nadie les está solicitando. Creo que también es muy importante educar a los varones a no ser violentadores sexuales, Claro. que es algo que como sociedad nos ha estado fallando históricamente y que al contrario parece ser que hasta lo estimulamos. Claro. Pues ya basta de eso. Oye, Misa, nos están preguntando también si pueden aclarar qué es esto del género. El género, claro, el género, si hablábamos del sexo como algo puramente biológico y que nos clasifica a los seres de una especie entre machos y hembras, el género es algo puramente social y que nos va a clasificar a los seres, en este caso a los seres humanos, porque es social, es un constructo que nos inventamos los seres humanos, nos va a clasificar en femenino o masculino. La bronca de los géneros es que muchas veces son rígidos y estereotipados, y que cuando alguna persona transgrede estas reglas rígidas y estereotipadas, la sociedad reacciona violentamente. Si yo me dejo el pelo largo, como hace algún tiempo lo traía, no faltaba el gandalla que me agredía o que me decía una broma de mal gusto, ¿no? Diciéndome señorita o señora, simplemente porque tenía el pelo largo. O si alguna chica quiere jugar fútbol, digo, ahora ya se les permite un poco más, pero no tanto. Quiere ser hombre, pareces machorra. O sea, sí se violenta a las diferentes personas cuando se quieren transgredir estos roles de género. Creo que lo ideal sería que no existieran estos roles de género y que cada quien expresara su sexualidad como le viniera en gana. Oye, y hablando de esto de género, hay una gran diferencia entre cómo se educa a los hombres y a las mujeres, justamente desde chicos, hablando de sexualidad puntualmente. Claro, porque tan solo de cuando queremos saber el sexo del niño que está por nacer, preguntamos qué va a ser, para qué, casi siempre es para que haya un movimiento social para educar a esa niña, si sabemos que va a ser niña, o educar a ese niño como niño, si sabemos que es niño, desde el qué color de ropita comprarle, desde el qué va a jugar, desde qué juguetes regalarle. Ya tan solo empieza a dar pataditas y sabemos que es niña, ahí va a ser bailarina. Y si sabemos que es niño, ahí va a ser futbolista o boxeador. O sea, ya desde ahí les estamos educando desde el vientre a cómo tienen que comportarse por ser niños o cómo tienen que comportarse por ser niñas. Y entonces aquí vamos limitando, no poniendo límites, vamos limitando las personalidades, las capacidades y los placeres de estos diferentes seres que pueden hacer. Entonces, sí, desde pequeños los estamos adiestrando, por eso digo yo no educando, sino adiestrando para que sean y se comporten de una u otra manera. Fíjate que además hay maneras en las que uno puede estar educando consciente o inconscientemente de manera negativa. Yo recuerdo el caso de una mamá de unos 30 y tantos años que, platicándome en la consulta el ritual del baño de su niña, hablaba de cómo el papá ya se metía a bañar en la regadera con la bebé y entonces le enjabonaba la cabeza y las orejitas, los piecitos, y dice esta mamá, y ya cuando le toca lavarle la vulva, ya me la pasa a mí. Y mi pregunta fue, ¿y por qué te la pasa a ti? Ya desde la cara ya te está diciendo el mensaje que ella está entendiendo lo que implica que un papá le lave la vulva a la niña. Pues es que mira, como ya es la vulva, pues yo prefiero, ya ves que es delicadita, y pues es el papá. Y esta señora es una señora muy preparada, muy buena madre, muy buena pareja, ¿sí? Tienen una familia muy bien integrada, pero esas ideas, esos constructos que traemos desde muy pequeños de ¿cómo le va a lavar el papá la vulva? Pues ¿cómo no se la va a lavar?
es un buen padre, las reglas están bien puestas en la mesa, no es un agresor sexual, ¿por qué lo voy a mirar como si lavarle la vulva a su hija fuera un acto agresivo? Entonces hay que revisar consciente e inconscientemente qué cosas podemos estar haciendo bien y cuáles estamos haciendo mal. Claro, Vicenta, y también otra de las cosas que nos están preguntando es ¿por qué hay algunos niños que quieren ser vistos cuando se están tocando, cuando se están explorando, cuando se están masturbando? Bueno, hay una etapa que tiene que ver con el exhibicionismo y esto es entre los 4, 6, 7 años de edad. Aquí a mí me gustaría que las familias que viven algo así le preguntaran al niño por qué lo hace, número 1. Pero también nosotros como adultos preguntarnos, ¿qué hago yo cuando el niño o la niña hace eso? Porque de pronto le bajan el calzón a la hermanita o al hermanito y se ríen, claro, ¿sí? O hacen algunas cuestiones y ¡ay, ya se está tocando otra vez! Y habría que ver si de veras soy congruente y si soy consistente en los límites. O a lo mejor a la niña no le permito que se esté explorando y descubriendo su placer, y al niño sí se lo permito, ¿sí? Porque hay mucho el concepto de la niña se puede hacer daño, ¿sí? Yo no conozco a ninguna niña que se haya desgarrado jamás ni la vulva ni la vagina, más que aquellas que han sido agredidas sexualmente. Entonces sí habría que ver también en casa cómo estoy manejando esto. O a lo mejor estoy viendo una novela, que en este país dicen que nadie ve novelas, y los niños y las niñas cuando están en los cursos dicen, es que como en tal programa, y es que con mi abuelita vi, y con la empleada de la casa, y con mi mamá, etcétera, o mis hermanos más grandes, vemos las novelas o tal programa, y entonces ahí aparecen mensajes que no están bien aterrizados y ahí deberíamos estar. Oigan, aquí tengo conmigo a Miguel. Hola. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, gracias. Bienvenido. ¿Cuál es tu duda, Miguel? Bueno, no tengo una como aportación hacia el público en general, y yo soy maestro de educación primaria, trabajo con los papás y les sugeriría a los papás que no tengan miedo, que se acerquen, que se informen, porque los niños ya conocen, saben que tienen pene, que tienen vagina, y en la escuela es una heterogeneidad que se da, y bueno, lo hacen a veces con dolo, con violencia, están confundidos. Entonces, ¿quién tiene que educarlos primero? Desde mi punto de vista es en casa, trabajar esta parte de la sexualidad, leer, informarse, y también uno como maestro acercarse a los libros, obviamente actualizarse y compartirlo ya con los niños desde un punto de vista acompañante, de un guía. Esa sería mi aportación. Gracias, Miguel, gracias por tu aportación. Y por acá tengo a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Oye, muy bien. Cuéntame, ¿tú encontraste un libro cuando eras pequeño? Sí, mira, retomando el video que acabamos de ver del padre erecto, por azares del destino en casa no estaba mi mamá, solo crecí con ella, pero vi libros, dentro de uno de ellos, yo reviso y decía normas morales de la sexualidad. Yo lo empecé a leer, pero estoy hablando de la secundaria, bachillerato, y entonces ahí estaba muy marcado el si te querías tocar o explorarte, no era correcto. Entonces, ¿tú qué tenías que hacer? Rezar o tener pensamientos positivos, y más aún si pensabas en alguna persona, en quererla, abrazarla o hacer algo, pues también no era correcto. Entonces yo dije, y estoy hablando de hace algunos ayeres, entonces me acerqué a un maestro y le dije, oiga, maestro, es que no sé si realmente esté bien lo que estoy pensando, porque no lo hago, no lo puedo hacer porque el libro marca esto. Y me dijo, trae tu libro. Entonces yo lo llevo y él lo revisa y me dice, mira, Jaime, Ahorita nos vas a contar regresando de este corte, porque está muy bueno. Espérenos tantito, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Su hija se toca constantemente su vulva, se estimula, y que todos le dicen que no se toque. Bueno, pues es este miedo a que la niña pueda sentir placer. Orientar a su hija cuándo sí, dónde sí y de qué manera sí tocarse. Por ejemplo, que no lo haga en sitios públicos o en frente de otras personas, donde sí, en una situación privada, puede ser su cuarto, el baño, con las manos perfectamente limpias, sin objetos que la puedan lastimar. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? El estar cerca es bien importante,
porque cuando un niño, un criterio puede ser esto, y subrayo puede ser, hay que estar cercanos y observar. Si el niño tiene tanto tocamiento como para desinteresarse de otras cosas, como sería el juego, que es lo normal y es lo esperado en este periodo de la vida, sí hay que ponerle más atención. Y recuerda que esto, seas hombre, seas mujer, tienes derecho a hacerlo en esa privacidad, y que así como nadie tiene derecho a tocarte ahorita que eres una niña o un niño, tú tienes que respetar que a las niñas y a los niños tampoco se les toca de esta manera, porque eso sería un abuso sexual. No nada más es educarlos para que no tengan riesgos, sino para que ellos no se conviertan en agresores sexuales. Tú puedes comunicarle a tu hijo que sepa diferenciar las caricias que son agradables de las que no son agradables, lo que es un regalo de lo que es un soborno. Pero darle un lugar, un sentido de poder y de decisión es elemental desde chiquititos. Claro que en primera instancia, antes de ir con un especialista, que también es una buena opción, pudiéramos ilustrarnos nosotros en la responsabilidad que tenemos como adultos. Sabemos bien que a partir de los 3 años de edad, la identidad de género ya está bien establecida. ¿Qué es la identidad de género? Esta sensación interna de pertenencia, de ser hombre o ser mujer. Entonces ya a partir de los 3 años ya lo sabemos. Pues bueno, como ya están viendo, ha estado muy interesante este programa. De veras, muchas gracias por toda su participación y sobre todo, bueno, pues por los panelistas que nos han respondido a todas las dudas. Nos quedamos, ¿se acuerdan? Con Jaime platicando que se encontró un libro sobre la moral sexual y se asustó muchísimo porque, bueno, tenía miles de restricciones, ¿no? Exacto, y entonces yo se lo llevo al profesor, le comento, mire maestro, ese es el libro el cual he leído y el que me dice que no piense de esta manera o que tenga esos pensamientos, y me dice, mira Jaime, este libro es de 1970 y tantos, ahora los contextos son diferentes, pero punto importante, tú vas a hacer lo que a ti no te dañe, lo que no dañes a las demás personas, y si tú tienes ganas de explorarte, hazlo siempre y cuando no te dañes. Sin embargo, entras en conflicto y decir, pero eso no era correcto, lo que estaba en el libro. Y digo, ya fue en el bachillerato. Ya afortunadamente comprendí con los años que era totalmente diferente. Claro, y que aparte nada de lo que estabas sintiendo ni pensando era haciendo, erróneo o exacto. equivocado. Qué bueno, me da mucho gusto, Jaime. Muchísimas gracias. Y aparte, seguramente muchos se han encontrado con libros así. Oigan, tenemos aquí, obviamente también lo voy a poner anónimo, pero bueno, está creando polémica y sí quisiera que le respondieran, por favor. Hola, buenos días. ¿Me pueden ayudar? Tengo un hijo de 12 años y él por medio de una carta me confesó que le gustan los de su mismo sexo. Yo no tengo las palabras o el cómo poder hablar con él al respecto de cómo tiene que llevar su sexualidad. Es más, aún no me cabe en la cabeza que a su corta edad ya tenga una preferencia. Ayúdenme, por favor, a aclarar estas dudas para poder ayudar a mi hijo. Muchas gracias y por favor, Gaby, adelante. Lo primero que yo diría es que no le llamemos preferencia. No sé quién puede sentir que prefirió ser heterosexual o prefirió ser homosexual. Es una situación dada. Lo correcto sería hablar de orientación sexual. Y a veces nos checa y a veces no nos checa, pero es nuestra orientación sexual. Hace un rato Misael hablaba de la identidad de género, que empieza a elaborarse desde los 2 años. A los 3 ya sabemos a qué género pertenecemos, si al femenino, si al masculino. Y esto lleva un proceso importantísimo, decir que es un proceso de identidad, es decir, es más allá de mí, es mi naturaleza, como el color de mis ojos, como mi estatura. Y esto se va construyendo a lo largo de la vida, pero desde la primera infancia, definitivamente. Qué bueno que lo aclaras otra vez, aunque lo hemos aclarado 1000 veces, pero cada vez que lo necesiten lo volveremos a aclarar, porque inclusive a la persona que lo dijo en las redes ya la están ofendiendo, diciéndole que su hijo se va a ir con el diablo, que el diablo ya lo poseyó, cosas así, imagínense. Hijo, ahorita que escuchaba a Jaime, pensaba en esta postura judeocristiana que tiene su peso y su sentido, igualmente que lo tiene la parte científica.
y que es la que estamos en este momento exponiendo. Claro. Y científicamente habría que decir que es a los 12 años, por supuesto que ese chico o cualquiera otro que esté ocupado de sí mismo y que haga referencia a sus sentimientos internos, sabe perfectamente qué orientación tiene. Claro, y es importante respetarla. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Fíjate que esto me hace recordar y pensar esa época cuando querías ser médico, porque tu papá era médico y tu abuelo era médico y el bisabuelo era médico, y tú decidiste ser pianista o futbolista. Me parece que es exactamente lo mismo, ¿no? En la medida que no podamos entender que somos personas, que somos seres amables, susceptibles de ser amados, ¿no? Nos vamos a estar perdiendo en estos constructos. Un constructo es algo que construimos entre todos sobre una creencia que puede, en lugar, las creencias te habilitan o te inhabilitan. Y hay creencias que nos inhabilitan y que a veces hacen que inhabilitemos a otros, ¿no? Y se me hace terrible, ¿no? Si tú ves una serie de médicos que tradicionalmente son médicos, pero que a lo mejor en su vida personal están completamente frustrados, y hago una actividad que no es lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Si pudieras trasladarlo allá a esta decisión de vida de mi sexualidad, creo que podríamos hacer gente más feliz y tener menos conflictos. Claro. Yo me iría directamente con esta persona, hombre, mujer, mamá, papá, abuelo, quien haya sido, que número uno, gracias por aportarnos esto que en la consulta es muy común que lo abra una mamá, ¿sí? Que ahorita tuvo una buena probada de la gran homofobia que existe en este país. Que no se quede con ese enfoque de personas que ven diálogos en confianza, ese sector que ve diálogos en confianza para estar combatiendo lo que los especialistas o tú como especialista también, Cristi, planteas. Sí quiero decir que la mayoría está defendiéndola, ¿eh? No, pero voy al Nada más sector. porque yo creo que es importante también saber Sí. eso, que sí estamos avanzando y que sí hay muchísimos que están entendiendo lo que ustedes están planteando. Me fui con ese sector de los estoy de acuerdo. de los que están ofendiendo, Sí. pero que hay una gran cantidad de familias que ven diálogos en confianza y que coincide en que esta sociedad debe de ser incluyente, que tuvo esa probada en este momento, pero que no se quede con eso, sino que se vaya con lo más importante. ¿Qué siento yo como mamá acerca de que mi hijo lo tuvo que hacer a través de una carta? Preguntarle, ¿por qué sentiste la necesidad de decírmelo? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Tendrás miedo de que yo te apruebe, te desapruebe? A lo mejor me he reído de los chistes de algún programa donde se burlan de los homosexuales y el chavito, la única manera de darle un empujón a la mamá fue, oye, yo puedo serlo, ¿eh? Claro. Entonces, hablar y que no está determinando todavía si su orientación sexual es homosexual. Pudiera ser que esté en esto de creo que soy. A lo mejor al rato puede ser que diga creo que soy bisexual, o a lo mejor creo que solamente soy homosexual, pero que se concentre en lo que ella y su hijo sienten y sobre todo trabajar porque sea una familia incluyente. Ahorita les vuelvo, creo que merecen acompañamiento, sobre todo por eso que estamos viendo en las redes, que quizá el público de diálogos es un público conocedor, como dicen los que saben, pero fuera de ello, y yo he visto varios chats y varias imágenes y varios comentarios acerca de la homosexualidad, y la verdad es que socialmente somos muy violentos, como decía Vicenta. Entonces creo que el acompañamiento es para ella, para entender la posible homosexualidad de su hijo, para que ella sepa cómo acompañarle a él, para que él sepa cómo expresarlo desde lo placentero, desde lo que él quiere, y para que ambos aprendan a generar herramientas de protección y autocuidado ante toda esta vorágine de violencia que pueden estar expuestos. Y aparte, bueno, yo sí quiero también puntualizar que sabemos por todo lo que hemos visto aquí en Diálogos, por mi trabajo personal, profesional, que las mamás tienen mucho miedo cuando un hijo o una hija les dice que es homosexual por la vida que creen que van a llevar, ¿no? Por la violencia a la que creen que se van a enfrentar. Yo les quiero decir que es una gran diferencia un niño y una niña apoyados por sus padres que un niño y una niña abandonados por sus padres. Un niño y una niña acompañado de papás
que lo respetan, lo valoran, lo acompañan, están con él, es dificilísimo que sufra violencia. Claro. Al contrario, el mundo se les abre. Entonces eso es bien importante entenderlo. Cuando nosotros los dejamos solos, entonces sí los dejamos a merced de un mundo violento. Aguas con eso, ¿eh? Eso es bien importante entenderlo. Y bueno, aquí tengo conmigo a Liz. Liz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu comentario, Liz? Pues mira, yo les vengo a compartir algo. Yo fui mamá muy joven, a los 15 años. A unos días antes de que cumpliera yo 16 años, nació mi hijo. Entonces yo, la verdad es que viví una situación muy, muy difícil porque en aquellos tiempos, pues no había la comunicación que hay ahora, no había la información que hay ahora. Entonces yo lo que traté es pues que mis hijos no cayeran en ese mismo error, ¿no? De ser papás tan jóvenes. Tengo un hijo y una hija, ahora uno de 32 y mi hija de 30 años. Entonces, quizá no lo hice por medio del diálogo, ¿no? Como debía haber hecho, pero intenté hablar de forma indirecta temas cerca de ellos, que escucharan, que supieran, que conocieran de repente, a lo mejor por medio de películas, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? De libros. Y la verdad, mira, ahorita mi hijo, el de 32 años, aún no se casa, ¿no? Tiene una novia con la que ya tiene un rato. Mi hija tiene 30 años, ya tiene un niño de 2 años, ¿no? Entonces, yo ya al verlos que terminaron una carrera, que son gente de bien, la verdad es que a mí me hace sentir muy bien como persona. Y como mamás, déjenme decirles que, o sea, independientemente de la orientación sexual que tengan nuestros hijos, siempre, en todo momento, estamos llenos de miedos, ¿no? Claro. Llenos de miedo en cuanto a la Muchísimas sexualidad. gracias, Liz. Y bueno, Liz hace un comentario que dice, bueno, yo ponía los temas sobre la mesa como de manera indirecta para que ellos estuvieran enterados. Yo creo que hay que ponerlos de manera directa, ¿no, Vicenta? Y así es, y a mí me parece que ella con el ejemplo seguramente aportó mucho, Claro. porque ese es un ejemplo de cuando los jóvenes les dicen, es que si te embarazas en la adolescencia vas a arruinar la vida. No la arruinan. Para ¿ve? nada. Ahorita tú estás narrando una experiencia de vida donde has visto crecer a tus hijos, estás orgullosa de tus hijos, estás orgullosa seguramente de ti. Y yo siempre les digo, no arruinan su vida, se la complican un buen rato porque te desfasas de lo que te tocaba vivir. Pero qué bueno, de lo perdido lo que aparezca, ¿verdad? Eso te tocó vivir y qué bueno que lo sacaste adelante. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿cuál es Cervantes. tu pregunta, Jorge? Bueno, mi pregunta es, antes de nada, yo tuve un periodo como de 20 y tantos años viajando y me di cuenta yo que en algunas partes del país, digamos entre el sur y el norte, hay mucha diferencia entre la calidad más que nada de los hombres, ¿no? Que son más holgados en un lado que en otro lado, o sea, desarrollan más su sexualidad, ¿no? Más completa. Pero mi pregunta es, ¿se debe esto a los alimentos que existen en tal región o es el clima que existe o que pondera precisamente en ella? No, yo creo que tiene que ver con el constructo social de cómo se vive la sexualidad en diferentes partes, en diferentes latitudes. Hay latitudes, por ejemplo, en México, en el Bajío, que son con mucho el pensamiento judeocristiano, con mucha represión la sexualidad, y entonces no se vive tan libremente el placer sexual, el placer erótico. Hay situaciones como el Istmo de Tehuantepec, el suroeste mexicano, en el que como que la gente es más alivianada, que también creo que tiene que ver con la gran cantidad de creencias que hay, ¿no? El sureste mexicano está plagado de religiones, todavía existen muchas creencias más allá de solo el catolicismo, entonces creo que esto aliviana mucho a la gente y entonces esto les permite que vivan su sexualidad de manera más abierta y más lúdica y placentera. Yo sí creo que tiene que ver con la alimentación, de qué tanto alimentan la doble moral. Yo creo que tiene que ver con qué tanto se alimenta la doble moral. Fíjate Hay que lugares hablando donde lo viven de manera muy espontánea, natural, con los límites adecuados, Claro. ¿no? Claro, hablando de eso, de la doble moral, nos están comentando aquí, habrá que deconstruir todo lo que la religión heredada por los romanos nos enseñó.
nos dice alguien en el Facebook. Yo no estaría, y no estaría mal que avanzáramos en el análisis de la relación entre lo que resulta o no apropiado en términos de los requerimientos sociales de un orden público social viable. Que nuestros órganos reproductivos permanezcan bajo el régimen de lo privado y no lo público tiene una base práctica que debe de ser reconocida y aplicada. Ese es alguno de los comentarios que nos están haciendo. Dicen, bueno, siguen un poco en este tema del comentario que se hizo y siguen que lo importante es informarse, aprender a ser padres es una gran responsabilidad y un compromiso para ser seres humanos sanos y responsables en todos los aspectos. En fin, se agradece la diversidad y la honestidad. A mí me gustaría, a forma de conclusión, rapidísimo, tenemos 1 minuto 40 segundos. Misa. Acerquémonos a investigar cosas, a aprender, a los libros, a especialistas, a programas como este, a talleres. En Caleidoscopía esta semana damos talleres a adolescentes y a niños. Ahí busquen en la página, hablen a nuestro teléfono. Y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como adultos acompañar a los niños y a las niñas a construir su sexualidad. Muchísimas gracias. Gaby. Sí, gracias. La formación de la sexualidad sana tiene que ver con la información, que es de lo que estuvimos hablando todo el tiempo. Esto nos lleva a los verdaderos cambios de actitudes. Si los adultos, los papás, no tenemos cambio de actitudes, no podremos educar correctamente a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que no hay que olvidarnos de esta sección, de esta parte del público que no está de acuerdo con lo que hemos planteado. Hay que respetarlos, pero también acercarnos a ellos para orientarles más. Y yo les invito a que reflexionemos si estos dibujos que vienen en los libros de la SEP que nos están ayudando para dar la educación sexual que merecen nuestros jóvenes. Y nos están preguntando que si puedes decir la editorial del otro libro, porque muchos quieren comprarlo. Sí, lamentablemente está agotado desde hace muchos años, es Editorial Libérica. ¿Hay alguna otra que nos puedas recomendar? Hay los libros de la doctora Harris, que son libros muy interesantes también. Los vamos a poner en redes. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la televisión. Besos, gracias a todos. Gracias. Se nos fue el tiempo encima.